espacio de Comunicándonos acá en Agroempresario tenemos un invitado de lujo, Santiago Norris, ingeniero en producción agropecuaria y el fundador de Nitragin en la Argentina, allá por el año 79 aproximadamente, que inicia una época tecnológica en lo que es la productividad de la soja. Santiago, bienvenido, gracias por estar acá. Muchas gracias a vos. La verdad es que sos un pionero en esta epopeya de la soja en la Argentina, ¿no? Cuando creaste acá el Trajín. La idea es contar, que nos hagas una reseña de cómo era tecnológicamente en ese momento el cultivo, la producción agrícola argentina, cuando vos decidís entrar en este negocio tecnológico y 30 años después aproximadamente, cómo está, o más, cómo estás viendo la misma situación de la tecnología, la soja y el sistema productivo en general. Bueno, en realidad yo soy un convencido de que los americanos dicen que hay que estar en el lugar adecuado en el momento adecuado, ¿no? Entonces, en general, uno tiene mucho menos mérito. Los grandes hechos en general han pasado porque hay circunstancias externas que hacen que ocurran. Yo vivía en Estados Unidos, estaba totalmente alejado de lo que fuera producción de soja en Argentina, inoculantes y demás, y me llama un amigo que tenía un semillero y me dice, mira, la soja en la Argentina está creciendo y hay una empresa de la competencia nuestra que trae un inoculante de Estados Unidos y está vendiendo muchísimo y yo creo que esto va a crecer, así que te pediría si me podés conectar con alguna empresa de inoculantes en Estados Unidos. Yo hice un rápido sondeo y la empresa líder en inoculantes en Estados Unidos en ese momento era por lejos Nitragin, y la empresa esa que había venido a la Argentina era una empresa muy chiquitita, muy poco conocida en Estados Unidos. Me puse en contacto con la gente de Nitragin, y bueno, para hacer de un cuento largo un cuento corto, varios meses después vine en una visita a la Argentina con ellos. Recorrimos la Argentina, yo tenía acá en esa época ya una buena red de gente conocida, etcétera, etcétera. Había un ingeniero que se llamaba Hugo Saumel. Sí. Hugo Saumel fue... Del INTA, jugaba del INTA, creo que Sí, bueno, había trabajado del INTA, era profesor de la facultad, y era el único, digamos, referente tecnológico que había de soja en ese momento. Ten en cuenta que yo me recibí en el año 70 y yo no estudié soja en la facultad, no la vi. Así que, nada, nos contactamos, bien. Cuando la gente volvió, se quedó encantada con la Argentina, se quedaron muy entusiasmados con lo que vieron y me ofrecieron que yo vuelva a la Argentina para ocuparme de desarrollar la compañía acá. Yo en ese momento no tenía mucho interés en volver a la Argentina porque estaba trabajando en un proyecto interesante allá, entonces dije que no, y como siempre cuando uno dice que no, el otro dice más que sí, y bueno, finalmente me entusiasmaron a mediados del 79 empezamos con ensayos y demás, estando yo allá. Finalmente yo volví a la Argentina a mediados de 1980 y ahí empezó esta aventura en realidad. Es muy interesante para contarla como un gran éxito, etcétera, pero en realidad uno se monta arriba de los hechos. Bueno, la soja creció en forma desmesurada, si se quiere. De todos modos, lo que yo veo es que en ese momento, gente como vos, como Saumel, había muchísimos, pero que eran un grupo de últimas reducido, estaban viendo lo que se venía. O sea, en ese momento, en el año 76, habría, no sé, 100.000 hectáreas, 60.000 hectáreas de soja. Parecía que se venía, pero hubo una apuesta muy grande a que eso era lo que iba a marcarle a la Argentina su perfil productivo, y de hecho lo fue, ¿no? Yo me pregunto hoy, ¿dónde está ese grupo que está viendo algo que va a venir para la Argentina para los próximos 10, 20 años, o sea, 30? Eso es lo que yo creo, no sé si vos también lo ves así, como que está esa ausencia, ¿no? Bueno, a medida que las cosas se van desarrollando, uno siempre cree que los casilleros
se van ocupando, ¿no es cierto? De cualquier manera, siempre la tecnología sigue avanzando, la investigación se sigue expandiendo y se van produciendo hechos nuevos y desafíos nuevos. Entonces es muy difícil para mí o para cualquiera predecir hoy qué va a pasar en los próximos 25 años, pero sin duda, si vemos lo que está ocurriendo en el mercado de las grandes compañías, los grandes jugadores en este segmento, se están produciendo cambios importantes. En los últimos 2 años ha habido una mini revolución en esta industria en cuanto a fusiones, adquisiciones, compras, ventas y demás, de manera que está claro que hay mucha gente mirando el mercado con mucho interés, porque claramente se están produciendo cambios y la estructura de la industria como estaba hasta hoy está dando muestras de agotamiento, ¿no? El hecho de que las grandes firmas estén en permanente búsqueda de asociaciones, crecimientos, fusiones y demás, nos está indicando eso. Hay justamente dos cosas. Una es compañías que tenían, por ejemplo, agroquímicos, han ido por el lado de la genética, han ido a buscar el desarrollo genético, se fusionaron. Pero luego esas mismas empresas parecen querer incorporar el tema de los biológicos. O sea, de hecho, Nitragin es adquirida en un momento por Novozymes y después se fusiona con Monsanto. O sea, Monsanto incorpora la rama de los biológicos. Esto es una tendencia, es algo que, digamos, tiene proyección, es una moda, es una necesidad, porque las grandes compañías están desarrollando, apostando al tema de los biológicos. Mirá, yo creo que hay en esto un cierto cambio / agotamiento. Ocurre que todas estas crecimiento de lo que nosotros incorporamos en el trípode de la producción como el esquema ambiental, ¿no es cierto? Es decir, nosotros hoy decimos que una empresa tiene que tener resultado económico, tiene que tener un impacto social y tiene que tener un comportamiento ambiental. Este comportamiento ambiental hace que en el mundo esto haya tomado muchísimo más fuerza que lo que tenía años atrás. La consecuencia de esto es que es muy caro hoy poner moléculas nuevas en el mercado. Si poner una molécula nueva al mercado, hoy se está hablando de 270, 280 millones de dólares y un periodo de tiempo que se va alargando enorme, cada vez más, esto hace que, primero... Para desregularla. Para desregularla, claro. Entonces, cuando la molécula llega al mercado, primero que ha sido costosísimo ponerla al mercado y segundo tiene un tiempo de duración cada vez más corta. Entonces, las empresas les empieza a resultar poco atractivo este escenario. Además, la industria china ha desarrollado una enorme capacidad de producir genéricos en base a copiar patentes que están por vencer, y esto hace que esa competencia se vea claramente en el mercado, y eso debilitó la posición de las grandes compañías que ven que ese mercado en 25 años atrás muy, muy atractivo, hoy les resulte mucho menos atractivo. Entonces, ¿qué pasa? Estamos buscando alternativas. Los biológicos son claramente una alternativa que vienen a ocupar un espacio para tratar de acompañar ese crecimiento. Yo creo que sería un error pensar que los biológicos van a reemplazar a los químicos. En el corto plazo esto no lo veo posible. Ahora, Santiago, por ejemplo, yendo a los biológicos, ¿no? Y a los inoculantes en particular, de cuando vos iniciaste con Nitragin esta carrera empresarial, ¿no? Ahora pasamos de la turba al líquido de una duración, no sé, de algunos días de vida útil a, hoy tenés, no sé, hasta 60, creo que hasta 90 días el producto que lo puedes aplicar, de una aplicación muy casera a una aplicación profesional. Pero
digamos, el rizobio sigue siendo el mismo. O sea, no sé si hubo una mejora o uno podrá decir si realmente, mediante mejoramiento genético o lo que sea, pudimos hacer una cepa mucho mejor hoy la que teníamos hace 35 años atrás. Bueno, esa es una gran pregunta, porque en realidad esta industria ha transitado los últimos 30 años montado arriba, yo digo que es, prácticamente las cepas se pueden contar con los dedos de una mano. Entonces, porque hay un montón de otras cosas dando vuelta, pero lo que ha dado sustento verdadero a esta industria ha sido el Verde Rhizobium, que es la soja. Todo lo demás ocupa un porcentaje ínfimo de este negocio interesante. Pero, como todas las cosas, esta industria era hasta hace 5 años atrás una industria relativamente chica. Estábamos nosotros, estaba Rizobacter, estaba Viagro y había media docena más de empresas que actúan en el mercado argentino, y en el mercado americano no era muy distinto. En el mercado americano había 3 empresas que dominaban más o menos el mercado, y fuera de eso, nada. Entonces, la capacidad de inversión que tenía esta industria era limitada. Ahora, cuando Novozymes compra Nitragin, lo hace porque Novozymes es una empresa muy fuerte en el proceso de fermentación. Ellos son muy fuertes en enzimas, las enzimas se producen por proceso de fermentación, y tienen un conocimiento que era varias veces superior al nuestro en todo lo que tenga que ver con la industria de la fermentación. Pero, como se dan cuenta rápidamente que con eso solo no alcanzaba, entran en este acuerdo o alianza con Monsanto. Y Monsanto es una compañía que le trae a esta industria una capacidad de investigación que va a significar un claro antes y un después. ¿Van a tener éxito o no? Pero la realidad es que nosotros, cuando te dije que estábamos trabajando con 5 cepas, Monsanto en el primer año probó 2000. Entonces, cuando vos tenés esa capacidad, Monsanto tiene es una empresa que tiene ha desarrollado una enorme capacidad de evaluación y medición, con tecnologías que nosotros no podríamos haber hecho nunca porque el ojo humano no lo puede ver, ellos tienen una robótica y toda una serie de capacidades nuevas que le traen a la industria, la llevan a otro nivel. Ahora, ¿esto va a ocurrir mañana? No. ¿Está garantizado el éxito? No. Pero para que te des una idea, nosotros invertíamos en esta industria en conjunto, entre todas las compañías, tal vez algo así como entre 1 y 2 millones de dólares. Monsanto en Argentina. Sí. Monsanto sola en un año, por contrato, invierte 80. Claro. Entonces, en los próximos 5 años se van a haber invertido 400 millones de dólares en una industria que hasta hoy, en ese periodo de tiempo, invertía 5. Porque, digamos, tal vez yo hubiera imaginado, cuando yo estuve en la facultad, que estudié la soja, ¿no? Y era la misma cepa que sigue estando al día de hoy, ¿no? El Brady Rhizobium. Pensé que tal vez se podría haber, por ejemplo, aparecido otra, o podría haberse mejorado por transgénesis y tener una cepa muchísimo más poderosa en la fijación de nitrógeno, en la condensación de las raíces. Y sin embargo, en 30 años todos parece que vivieron muy cómodos de esa cepa y punto. Sí, lo que pasó en estos 30 años, hubo enormes progresos en los procesos, pero no en la investigación básica. Lo que cambió en realidad la tecnología de uso, y por eso se masificó, y por eso nosotros podíamos seguir diciéndole al productor que esto era significativamente mejor cada año, etcétera, etcétera, porque se producían mejoras en los procesos.
vos dijiste sobrevivencia de 30 días. Nosotros en el producto pasamos de tener 3 meses a 24 meses. El producto hoy lo podés tener tranquilamente 24 meses. Lo que no se ha logrado es que esa supervivencia se logre sobre semilla. Claro. Ahí está el tema. Cuando vos lo aplicás arriba de la semilla, se produce una caída de un logaritmo, digamos. Eso es muy fuerte y en eso se sigue trabajando. Pero ahora, este agregado de capacidad de investigación de Monsanto, bueno, ha creado esto es un elemento totalmente nuevo. Habría una curiosidad interesante en esto, que es que si se concreta la compra de Monsanto por parte de Bayer se quedaría con Nitragin por un lado, vía la alianza de Monsanto con Novozymes, y con Viagro por el otro, ¿no? Es correcto, sí. Estaríamos en el mismo escenario que nuestro competidor. Pero bueno, me parece que es una posibilidad. ¿Ves a Bayer haciendo este mismo trabajo de potencia de investigación con Viagro que Monsanto con Novozymes? No. Con todo respeto por Viagro y por Bayer, me parece que hay una diferencia enorme. Es decir, si Bayer se asocia con Monsanto, claramente habría ahí una alianza que para esta parte del negocio sería un ganar-ganar, digamos así. Pero así como están las cosas hoy, me parece que la alianza Monsanto-Novozymes Nitragin, comparada con la alianza Bayer-Viagro, hay claramente una diferencia. El potencial que tiene la alianza de Monsanto es, a mi juicio, muy, muy superior a lo que puede hacer Bayer con Viagro. ¿Cómo ves que quedó BASF, que bueno, cuando digamos, pierde esta alianza estratégica que lo tenía con Nitragin, opta por Becker Underwood, creo que es sí. La que... ¿Cómo queda BASF en todo esto? Que tenía una posición, me parece, muy estratégica y después creo que se dibujó un poquito, ¿no? Bueno, queda más débil. ¿Por qué? Bueno, porque BASF era distribuidor nuestro, es decir, nunca tuvo nada que ver como empresa, pero teníamos una alianza muy exitosa. BASF era una empresa, y la tuvimos durante muchísimos años. Entonces trabajamos en forma muy cercana y creamos una alianza muy, muy exitosa, que yo la he presentado muchas veces como un logro entre cómo una compañía grande puede asociarse con una compañía chica y generar un resultado exitoso. Y esto es muy interesante porque hablando muchas veces con directivos de BASF en Alemania o en Estados Unidos, surgía el tema de por qué ellos no la compraban, si tenían... Y la gente con buena visión del negocio, y tenían razón, repetían siempre porque la fundiríamos. Claro, porque cuando una empresa muy grande compra una empresa muy chica, trata de exportar esta cultura y este sistema que fue muy exitoso, o que fue exitoso acá, o que funciona acá, y lo trata de aplicar acá. Y eso generalmente no funciona. En cambio, esta alianza, como la hicimos nosotros, que era simplemente una alianza de distribución, funcionó maravillosamente. Ahora, ¿cómo quedó BASF hoy? BASF compró una empresa, que era Becker, que tenía una muy limitada capacidad de investigación, y BASF tampoco lo tiene. O sea que si esta alianza que estamos mencionando aquí tiene el éxito que todos esperamos que tenga, bueno, queda claramente. Algo van a tener que hacer para generar más masa crítica porque es muy difícil competir. También un dato muy fuerte, o sea, de una inversión en investigación básica de 1 o 2 millones de dólares, ahora de repente se le inyectan 80, ¿no? Sí. Por año. ¿Cuál sería el objetivo que buscan esa inversión de 80 millones de dólares en los biológicos? ¿Hacia dónde, qué es lo que quieren encontrar? Bueno, varias cosas. En primer lugar, como vos bien dijiste, estuvimos 30 años con
la industria montada arriba de una cepa. Entonces, ¿hay otras? Bueno, con la capacidad de investigación que teníamos hasta hoy, la respuesta era no. Pero hoy, buscando claramente, ya aparecieron en los primeros 2 años cosas muy interesantes. Hay que validarlas, hay que llevarlas, hay que pasar por un proceso de estandarización, hay que ver si se pueden producir, etcétera, etcétera. Pero el suelo tiene infinita cantidad de posibilidades. Por eso es que hay tanto interés en los biológicos, porque yo creo que hay que salir un poquito del concepto del Bradyrhizobium como la única opción. Cuando hablamos la palabra inoculante tiene una acepción enorme. Entonces podemos imaginarnos tener biológicos para maíz, digamos, que ya hay, pero digamos que esa industria se desarrolla y crezca de una manera hoy impensada. Y hay mucho por hacer en esto. Alguna vez, Santiago, fantaseando, ¿no?, con alguien también de la industria, de la tecnología, yo le planteaba, ¿te imaginas que pudiéramos hacer que el maíz fijara nitrógeno como lo fija la soja? Sería una cosa totalmente disruptiva. ¿Alguna vez se charló eso así, con un poco más de seriedad, entre, digamos, lo que están entre los genetistas, los biológicos? Sí, hay temas que tienen que ver con la naturaleza, Claro, ¿no? El maíz, siendo una gramínea, no tiene esa capacidad, de manera que podría ocurrir que de alguna manera se aumente la capacidad de absorción, no que fije nitrógeno, no lo veo, pero sí que se generen una serie de otras capacidades. Y ahí hay potencialidades enormes, mayor exploración de raíces, más captación, mejor captación de fósforo, mejor captación de los nutrientes en general, resistencias, etcétera, etcétera. Pero un poco lo que vos dijiste es que, digamos, para la industria el principal negocio siguió siendo la inoculación en soja, y todos los productos que han ido saliendo para el trigo, para las gramíneas, no fue muy tomado por los productores, ¿no? No. Y ese es otro punto que tal vez las empresas chicas, como éramos hasta ahora, no han podido. Vos para entrar a una industria y lograr un cambio de paradigmas es muchísimo más difícil que meterte en una industria existente y poner un producto nuevo en el rubro ya existente. Te explico. Si vos querés lanzar mañana un inoculante para soja, lo que tenés que hacer es buscar la manera de producirlo, tenés que buscar tener un control de calidad razonable, y después es un tema de marketing, tenés que tener capacidad de ingresar al mercado. Pero vas a ocupar un espacio, tal vez uno muy chiquitito al principio, porque vos no le tenés que explicar, no le tenés que cambiar nada al productor, tenés que convencerlo que en vez de comprar el producto mío, compre el producto tuyo. Y si vos lo convencés que tu producto es igual que el mío, pero un poquito más barato, él ya tiene ese espacio. Ahora, distinto es que vos vayas a un productor de maíz que no usa ningún inoculante, porque en el vademecum de producción de maíz, él hace 40 años que siembra maíz sin inoculante. Vos decís, no, mire, agregue a su paleta de productos un producto más, lo complicás. Entonces vos tenés que ir con un argumento muy, muy, muy sólido, y eso es lo que estas empresas chicas no han podido lograr. Ahora, Monsanto está en otra categoría. Entonces, Monsanto es dueña en la Argentina de algo así como el 72 o 73% del mercado de semilla de maíz. Entonces, si Monsanto decide que tiene una molécula lo suficientemente atractiva y la pone directamente arriba de su semilla de maíz, no le pregunta nada al mercado. Ya está. Entonces mañana, y por eso Monsanto pagó lo que pagó para meterse en esta alianza, porque Monsanto siembra, o la Argentina siembra 3 millones de hectáreas de maíz, pero Estados Unidos siembra 10 veces más. Entonces, y Brasil 50%. Entonces, ese mercado, vos preguntabas, ¿y por qué esto? Bueno, por eso, porque estas compañías que tienen ya una presencia muy, muy fuerte en determinada cantidad de mercados, esto les resulta enormemente atractivo.
Santiago, la última. Si hoy volvieras a tener la edad que tenías cuando empezaste en Itragin y viniera un inversor y dijera, mira, tenés una disponibilidad de X cantidad de millones de dólares para meternos en algún sector de la tecnología agropecuaria, ¿no? ¿Hacia dónde le apuntarías esa inversión para que sea un buen negocio y para que, digamos, ayude también a la cadena de valor? Mira, es una pregunta difícil, pero si me preguntás en la Argentina de hoy y en el mercado de hoy, yo, como dije antes, veo un cierto agotamiento en los esquemas tradicionales de las empresas tradicionales. Conozco bastante, después de tantos años, el funcionamiento de las grandes empresas multinacionales que están actuando en el agro. Tienen puntos fuertes, claro, eso las ha mantenido donde están, pero tienen muchos puntos débiles. La estructura gerencial, administrativa de todas las empresas que actúan en el agro es un tema que habría que revisar. No por nada todas, a la larga o a la corta, se han encontrado con problemas, tienen estructuras muy pesadas, son lentas, son poco dinámicas. Tiene una burocracia interna con su propia lógica que puede ir o no en sintonía con los accionistas. Bueno, entonces yo veo que acá, como hay un desarrollo cada vez más ágil de estos genéricos que rápidamente ocupan posiciones, compañías como la que compró Gustavo Grobo, sí, que era Exipesa. Bueno, Exipesa. Ese tipo de perfil a mí me resulta muy atractivo. Yo no he hablado hace mucho con Horacio Busanello, pero él, que viene de una empresa pesada, poder actuar libremente en una empresa liviana, me parece que eso genera un enorme potencial. Y si eso vos lo unís con muy buenas redes de contactos, ¿no es cierto? Porque yo estoy convencido que acá solo no se puede, ya hace mucho que no se puede funcionar, pero una empresa local ágil, dinámica, con capacidad resolutiva y con muy buenas asociaciones con compañías con capacidad de investigación, ese es un rubro que a mí me resulta atractivo. Muchas gracias. Acá Santiago Norris en este espacio de Comunicándonos en Agroempresario. Gracias por estar con nosotros, Santiago. Gracias a vos.